Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Colombia, Argentina, Chile y los Estados Unidos pues desconocerán el resultado de las elecciones que tendrán lugar este domingo 20 de mayo en Venezuela. Sin embargo, el mandatario Nicolás Maduro pues continúa haciendo campaña para enfrentar lo que él llama o considera una jornada electoral prácticamente ganada. Por cierto, resulta curioso que celebren estas elecciones, si es que así se le puede llamar, un 20 de mayo, el día que nació la República de Cuba. En fin, de estas elecciones, el papel de la oposición, el exilio, los militares y por supuesto Cuba, estaremos conversando ustedes y yo con el general Antonio Rivero. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Gracias a los anunciantes, gracias a usted por estar conectado ya, así que le pedimos que comparta este programa para ver si llegamos a muchas personas, sobre todo a venezolanos y dentro de Venezuela. Gracias, como le venía diciendo a don Camarón, ese lugar placentero donde se come de maravilla, pero realmente de maravilla, porque allí hacen realidad ese eslogan que dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Y no solo pescado fresco, también se pasa de maravilla porque allí las personas que le atienden pues le hacen sentir como el verdadero marajá del Capurtala. También gracias a My Cosmetic Surgery, esa clínica especializada de cirugía, donde hacen de su figura la imagen de una revista. Así que no solo cante ese numerito de 305 para que se le pegue, no. También visítelos y usted mismo pues dará fe de lo que está diciendo, porque no solo hará sentir bien a su figura, también a su persona, también levantará su autoestima, no, también hará sentir feliz a su pareja y a sus amigos, claro está, que presumirán de una amistad así con ese figurazazo que le dejarán ahí en My Cosmetic Surgery. Juan, buenas noches, Sael García Martínez te manda muchos saludos. Hola Sael, un gran abrazo. A ver cuando nos vemos, un gran abrazo y gracias por estar conectado y por favor comparte este programa que promete ser muy interesante. José Cruz Gabán te manda abrazos. Oye, José, gracias por estar conectado donde quiera que estés y nada, comparte por favor. Dice Fran Penas Pérez que ayúdennos internacionalmente a desenmascarar la dictadura. Sí, dice eso que estamos. venezolanos en el mundo. Wow, gracias por estar conectado a ese pueblo tan aguerrido de Venezuela que todos los días deja su piel en las calles frente a esa dictadura y a ese personaje tan soez y tan insoportable que se llama Nicolás Maduro. Pero bueno. Te mandan saludos desde Puerto Rico, desde Naples, desde Houston, gracias a todos. Desde Orlando, desde un montón de lugares. Gracias a todos por estar conectados. Por favor, compartan este programa. Vamos a estar conversando con el general Antonio Rivero, un general de los que tienen honor. Y que se aleja muchísimo, al menos por lo que vi, de ese cliché que muchos repiten, que los militares venezolanos cuando salen de Venezuela salen cargados de dinero. Eso no es, parece ser que, al menos con este señor, no es así. Así que sin más le doy la bienvenida al general Antonio Rivero. Un gustazo siempre conocerlo, primero conocerlo personalmente. Gracias. Había leído algunas cosas de usted y gracias. Adelante, siéntese.
y gracias por estar acá en Juan Juan. Gracias a ti por la Medio. oportunidad y bueno, aquí el Diario de las Américas, como siempre, a la hora de la noticia y con la información muy oportuna y veraz. Y muy cerca de Venezuela, que eso también Sí, nos muy cerca de caracteriza. Venezuela, sí, sí. Oiga, primero, bueno, la noticia, la pregunta que se impone, ¿cómo estás? Bueno, bien, mira, muchos me preguntan sobre el tema, propiamente físicamente yo siempre me encuentro bien, digámoslo así, siempre con optimismo, pese a los Pero tiempos tiene ocurridos. una orden de captura en Sí, Venezuela. pero eso no pesa No llega sobre la mi mano, moral. la mano no pesa sobre mi castrista, moral. digamos, hasta Sí, sí Miami. llega la mano. Supiera ¿Ha que yo sentido? soy el único venezolano que está buscado y solicitado por el gobierno castrista. Ujú. ¿Sabe Por eso qué? le digo. Sí, sí llega. No voy a decir cosas que realmente ellos saben a qué se atenece. Pero sí estoy perseguido porque yo revelé los acuerdos secretos que se firmaron entre la Fuerza Armada cubana y la Fuerza Armada venezolana, al margen incluso de la propia Asamblea Nacional, que en ese tiempo estaba de mano del oficialismo, de mano de este régimen. Y se firmaron, yo en el 2008, yo estoy retornando a la Fuerza Armada, porque pasé 5 años y medio, Chávez, el difunto traidor, me saca de la Fuerza Armada con la finalidad de que yo no comandara, de que yo no me hiciera en los cuarteles en los ascensos de teniente coronel hacia general. De tal manera que no lograra un hombre ascendiera. joven, un hombre Ajá. joven, y normalmente los generales pues ya pasan los 60 años. ¿Cómo, No, pero es cómo que un hombre tan joven? En Venezuela el ascenso a general se da a una edad bastante corta. A los 23 años de servicio, ya en mi promoción, o lo que fue la última promoción de 30 años, ya a los 23 años de servicio ya puede hacer, tiene la potestad de ascender a general, ¿no? No obstante, y hay tú, jóvenes más jóvenes que yo. No incluso. obstante, bueno saberlo, no obstante, estuve leyendo que tiene usted una hoja de servicio impresionante, sobre todo en el momento en que estaba frente a la defensa civil. Bueno, sí, mira, yo tuve 6 años y medio, precisamente decía, Chávez, yo no voy a la protección civil porque, a la organización de protección civil porque... Protección civil, en Cuba le decimos defensa civil. Sí, porque era la panacea o porque era un cargo privilegiado, no. Chávez me separa de la Fuerza Armada precisamente con la finalidad de que yo no haga vida en los cuarteles, no logre ese ascendiente, porque ya me conocía que ella era contrario al fidelismo, a la izquierda, al comunismo, a los guerrilleros que ya le había hecho afrenta yo desde el año 96, frente a Hugo Chávez. Y me acusaron de golpista en el 2002, el 11 de abril, cuando regresa Chávez, me acusan de golpista y me señalan y dice Chávez que yo no puedo estar en los cuarteles. Y por eso me envían a Protección Civil. Yo acepto ese cargo inicialmente porque primero era un teniente coronel, era activo, tenía que obedecer, él tenía la instancia en este momento jurídica, legal, de presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada, a pesar de que yo me estaba ya revelando, ya yo hacía información, ya era incómodo, por supuesto, ya Chávez decía, yo no quiero a Rivero a mi lado porque Rivero es impulsivo, drástico y me saca la gente que yo pueda tener alrededor. Quienes sacaba yo, quienes yo luchaba, era la guerrilla, eran los comunistas, eran los izquierdistas, eran eso. Y de ese punto de vista... Y en ese momento, disculpa que le interrumpa, ¿cómo lo veían entonces sus compañeros de tropa? No, ellos me veían desde el punto de vista que yo estaba, en cierta manera, muy codiado con Chávez, ¿no? No con el chavismo. Nunca fui chavista, nunca fui izquierdista, nunca fui de esa tendencia, lo digo y lo recalco siempre. El hecho de haber estado ocupando un cargo no implica mi pertenencia ideológica al chavismo como tal o a la ideología política del gobierno. Cumplí mi misión en Protección Civil de acuerdo a las funciones. Nunca hablé de revolución, nunca me teñí de rojo, nunca me puse una franela roja ni una boina roja, en función del cargo que va. Y mi labor fue horizontal a todas las instancias, fueran opositoras o fueran afiliados al régimen. Y eso defendía lo que defiende un militar, incluso, la nación. Yo fui a Cuba en 4 oportunidades, 3 oportunidades por desastre, por huracanes. Yo cumplí 37 misiones internacionales en Protección Civil y 3 de ellas fueron en Cuba, a raíz de huracanes, el huracán Iván. Y cumplí misiones allá de búsqueda, de salvamento que se daban. Por supuesto, yo estaba en el ojo también del huracán, digámoslo así, porque era monitoreado permanentemente por mi concesión. ¿Y sintió eso estando contraria. en Cuba? Sí, lo sentí.
sí lo sentí porque de una manera u otra iba a donde ellos me llevaban. No podía tener libertad de actuar. Exactamente. Sin embargo, fui a lugares donde muchos turistas extranjeros no llegan a estar en Cuba y conversé con personas y percibí todo lo que vive Cuba de alguna manera en las zonas más humildes, más apartadas incluso de la misma Habana. Bueno, su misma misión se lo permitió. Me lo permitía, exactamente. Y el tratar precisamente con damnificados del propio Cuba, pues de movilizados a raíz de los huracanes, me permitía de alguna manera, digamos, interiorizar sobre cómo era la vida. Muchos damnificados de Cuba que todavía. Sí, que todavía. Sí, no, todavía. Sobre todo hacia el oeste, la zona aquella que marcaba fundamentalmente los huracanes que debatían. Oiga, general, al margen de que Raúl Castro y Nicolás Maduro pues quieran o pretendan limpiarse los pies, de alguna manera, por decirlo elegante, limpiarse los pies con el calendario o con el almanaque, ¿por qué cree usted que adelantaron estas elecciones, si así se le puede decir, del 22 de abril hasta este 20 de mayo? Mira, primero la llevaron del 22 de abril al 20 de mayo, segundo eran pautadas para diciembre, de acuerdo a lo que dice la norma. Esto es un plan, esto está todo preconcebido. El difunto traidor, cuando llegó al poder, que él decidió entre tres opciones, decidió la electoral finalmente, porque era la que le convenía y la que debe haber sugerido Fidel Castro en su momento, en el 2007, en el 97. Pero en el año 96, Chávez me invita a mí, clandestinamente, a una reunión, porque él tenía mucha afición hacia mí, mi trabajo, etcétera, etcétera. Yo era capitán y me invita a una reunión. ¿Tenía usted amistad personal con...? Sí, él fue instructor mío de la Academia Militar. Ya. Me llevaba 9 años, pero fue instructor mío. Y después, cuando él, el 4 de febrero, que no estuvo involucrado el 4 de febrero, hay una relación desde la cárcel. Yo me mostré solidario, digamos, acompañamiento por lo que implicaba la parte militar. Lo único que yo veía era la parte militar afectada, los familiares, y fui solidario de alguna manera. Y un sacerdote que conversa con él, que es muy amigo mío, bueno, me lleva a conversar y a entroinar de alguna manera. Incluso Chávez me pide a mí en confianza que planifique su fuga de la cárcel. Él me lo pide personalmente. Esa muestra de confianza implicó para mí pues mi raya militar, claro. Desde el punto de vista de lo que yo llevaba. Y, por supuesto, eso no se llegó a dar. Sin embargo, quedé marcado por esa relación desde el punto de vista, de alguna manera, que tenía. Y alguien me denunció en la parte militar. Me retardaron, pero yo creía en un cambio desde el punto de vista institucional, democrático, no bajo visiones ideológicas, ni mucho menos desde el punto de vista militarista, mucho menos. Cuando empecé a darme cuenta de que lo estaba acompañando la izquierda, la guerrilla colombiana incluso, porque yo fui mandado a frontera a combatir la guerrilla colombiana, y guerrilleros que capturábamos nos decían que Chávez era su amigo, que Chávez venía, en que tarde o temprano llegaría al poder y haría lugar esa relación armoniosa entre la guerrilla y también vi lo de Fidel. Yo se lo reclamo, Chávez. Y yo, ¿qué es esto, mi comandante? Esto no es lo que... Y yo no quiero saber nada de izquierda. Y así se lo dije en el año 96. Por supuesto, todo esto significó para ese año en la cual él optaba por un nuevo golpe de Estado o por una secesión de un Estado de Venezuela y de ese Estado... Secesión, dividir. Sí, dividirlo y después ir hacia el poder, y era el Estado más poderoso, digamos así, territorialmente, el que dominaba el 70% de la energía eléctrica, era el Estado Bolívar. Tenía un cuadro militar muy a favor, tenía las 4 fuerzas en grandes componentes. Eso lo he dicho desde, no ahorita que Chávez está muerto, porque ahorita casualmente lo acaba de ratificar el usurpador del poder constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando esa reunión, él estuvo presente en esa reunión. Y yo señalé allí, mi comandante, yo no estoy de acuerdo con esto, yo hasta aquí lo acompaño, y no dije nada. Si la vía que debe optar usted debe ser la electoral. Ese fue el momento, yo era capitán en el año 96. Pues él optó por la electoral después, pero él lo que optaba era por esa sesionar ese Estado, que era la vía más práctica, porque decía, ahí es donde él confiesa que él tenía más de 20 años optando por ese golpe del 4 de febrero. Y ciertamente decía Clever Ramírez, un famoso guerrillero de los años 60 en Venezuela, muy apegado a Cuba, muy apegado al castrismo, que en 1970, cuando Chávez entra a la Academia Militar, por eso demuestra que fue infiltrado en las filas militares, que dentro de 20 años tomaría el poder y harían lugar a la revolución en Venezuela. Por supuesto, eran estos que fueron infiltrados en la Fuerza Armada, Chávez, entre otros,
Y que después en 1975, cuando se gradúa Chávez, es el mismo Clever Ramírez, que fue mentor de Chávez, y está en los libros, está en el Wikipedia esa mención. Decía, ya tenemos los primeros oficiales patriotas que dan lugar a la revolución en Venezuela. Por supuesto, yo estoy tomando todo esto y me digo, este no es el personaje, definitivamente. Claro, toma el camino electoral, decide un pueblo, vota un pueblo por él, mayoritariamente, y hay que asumirlo como tal. Pero cuando empieza el desastre aquí del año 99 y empieza a separar a los Estados Unidos, niega la entrada de Estados Unidos y empieza esa fuga cubana hacia Venezuela, pues yo empiezo a tomar posiciones encontradas ahí de nuevamente. Y cuando se dan cuenta... fue prácticamente un intervencionismo. Sí, total, ahí hay una invasión. Yo denuncié los acuerdos secretos ya en el 2008. Yo denuncié en el año 2013. Hice un trabajo entre el 2009 y el 2012. Hice un trabajo de investigación de cuántos cubanos había en Venezuela traídos bajo las misiones. Y de ellos, ¿cuáles eran combatientes? ¿Los médicos o solo? Todos, en todas las áreas. Yo puedo presentar ese trabajo de investigación que llevó a determinar que en el año 2010 había 92.700 cubanos. O llegaron a estar un año completo 92.700 cubanos. ¿Cuánto le pagaban? Que se refraccionaban en tres, de acuerdo a los convenios firmados. Una parte era para el cubano que está en Venezuela, muchos obligados, por supuesto, el 80%, mayoritariamente obligados, por supuesto, de los cuales muchos se hicieron desertores. En ese tiempo, de eso, para el año 2008-2010 habían alrededor de 8.000, 7.000 y pico desertores ya, entre médicos, agricultores, deportistas, etcétera, etcétera, que habían desertado desde Venezuela. Era una población prácticamente. Era una población, sí. Bueno, solamente en salud habían desertado alrededor de casi 5.000 cubanos. Son parte de los que están aquí, están en Brasil, están en Colombia, están en muchas partes de América, pues, y del mundo. Y de esa cantidad, 92.700 entonces eran en total los cubanos. ¿Cuánto le pagaban? De lo que le pagaban, perdón, que estaba retomando, una parte era para él, para sus gastos personales, otra parte era para el régimen. La menor. Sí, para el régimen y otra parte era para la familia. Eso lo han dicho, lo pueden confesar a aquellos que han sido desertores y saben que es así, que se ventilaba. Sí, lo que pasa es que cuando desertas de la misión médica cubana, pues entonces tu familia no puede cobrar ese dinero. No puede cobrar, claro, ya no puede, por supuesto. Entonces, todo ese trabajo de investigación, ¿por qué? Porque yo fui... Después que salgo de Protección Civil, a mí me nombran jefe de Estado Mayor de una división, de una guarnición militar, precisamente del Estado Bolívar. Y me llegan y me traen un libro, una teniente me trae un libro, mire, que esto tiene que revisarlo usted. Yo estaba recién llegado, y mire, ¿qué es este libro? No, el pago de los cubanos de la guarnición. Yo de momento no dije nada para no... Esto se le paga aquí. ¿Cuánto se le pagan aquí? En esa guarnición se le pagan 2.700 cubanos. ¿Y cuánto gana un venezolano de allí? Ya digo, pero 2.700 se le pagaba a los cubanos. De esos 2.700, bueno, ¿este es solamente esta guarnición? Sí. Todas las guarniciones tienen la orden de pagar lo que le corresponde a los cubanos que están en Venezuela cumpliendo ese servicio por las misiones. Entonces yo dije, wow, comencé a llamar uno que otro compañero, sí, mira, ¿a quién le pagamos dando? ¿A quién le pagamos? Y comencé a hacer ese trabajo. ¿Cuántos hay en el país? Y es lo que llego finalmente de esa investigación, a que habían 92.700. Y era un número moderado, tenía un 5 o 7% porque incluso cifras de las cuales teníamos registradas nosotros eran menores a las que en el año 2012 señaló el propio Chávez, que estaban en Venezuela, en salud, en deporte, en agricultura, en pesca, en todo eso. Había en todos los sectores de todos los ministerios del país, había en los poderes el Poder Judicial, el Poder Electoral, había en alcaldía, había en gobernaciones, lo cual suma 92. Pero lo más grave de eso, que yo denuncio allí, cuando muestro todo ese cuadro de investigación en principio de 2013, es que el 20%, aproximadamente el 20%, eran de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Eran combatientes, eran milicianos que se encargaban, que están en el cuadro del G2. Yo puedo mostrar el cuadro que tengo de toda la investigación que dice cómo opera el G2 cubano, cuáles son las áreas, las operativas de inteligencia que hace sobre sus propias filas cubanas y que hace sobre las filas venezolanas, políticas, militares, policiales y de la población en sí. Del adoctrinamiento que lleva a cabo, en cuáles se inserta. Todo ese trabajo lo realicé yo en 3 años. Para detectar. ¿Y lo comentó alguna vez con sus compañeros militares del rango de la inteligencia? En el momento cuando yo hago ese trabajo, yo estoy ya afuera.
Pues yo lo denuncio en el 2010 y me abren juicio militar. Me prohíben la entrada a los cuarteles, por supuesto. Me abren juicio militar y comienzan medidas cautelares contra mí. Y la persecución en el año 2010. Yo me retiro el 25 de abril del 2010, presento mi denuncia pública ante la Fiscalía, el Ministerio Público y ante la Asamblea Nacional, la Comisión de Defensa. Soy yo el investigado. La actual fiscal de la República que anda por ahí nunca dio respuesta a la investigación. Por supuesto, es una pregunta que yo las tengo a ella sobre ese caso. Y tengo los acuerdos secretos en mi mano, que derivado de ello empieza la persecución sobre mí, y cuando yo no develo esos acuerdos todavía, develo fotografías, videos, grabaciones que entrego a la Fiscalía, y entonces esa investigación, por supuesto, me aleja del cuadro militar. Muy pocos me suministran información que yo voy cuadrando poco a poco para poder presentar ese trabajo final. 92.700, es decir, que el 20%, aproximadamente 18.000, eran Comité de Defensa de la Revolución, que Ramiro Valdés, el general asesino criminal, que es el quien dirige toda la operación sobre Venezuela, pues ordena. Bueno, y Andoyo, general Andoyo. Al Andoyo se encarga de la parte militar, porque yo lo saco también. Yo soy el que develo la fotografía de él, porque él maneja la parte militar. Andoyo Valdés toda la parte general, Ramiro Valdés, y Andoyo la parte militar, que va, ahí tengo la fotografía, una cantidad de fotografías y videos cuando él va a supervisar, que es vergonzoso, lo digo a los latinoamericanos también, vergonzoso tengo que decir esto. Usted comparta, por favor, porque me parece que es muy interesante lo que estamos conversando, sobre todo para Cuba y Venezuela, porque, repitiendo la palabra, creo que es vergonzoso lo que está pasando. Sí, allí. Vergonzoso para los militares, y mi llamado es a los militares, no solamente de Venezuela, en este momento, que lamentablemente están cegados en la parte cupular, por los privilegios, por los delitos, por todo. Pero en la base, hoy conversaba con un teniente coronel. No tienen las manos embarradas. No, claro, hoy conversaba. Incluso que estén allí dentro. Hoy conversaba con un teniente coronel. No defino más sobre un teniente coronel que está claro en las condiciones en las cuales se encuentra. Lamentablemente, pues, tuvo que tomar decisiones que no quería ese teniente coronel. Pero conversaba y él desconocía cosas de las que yo le presenté hoy. Sí, y decía, los datos, sí, pero se dio cuenta y dijo, es verdad, mi general, que esto y esto. Entonces, a mí me costó que me creyeran desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político incluso, porque parecía mentira lo que estaba mostrando, de que estaba enquistado. Yo tengo en mi poder elementos de cómo opera militarmente los cubanos en Venezuela, cómo están constituidas, cómo están distribuidas las fuerzas en Cuba en este momento. Y les digo, tarde o temprano, o más temprano que tarde, una acción irá contra todos esos invasores permitidos. Una invasión permitida que, lamentablemente, controla la soberanía de Estado, somete la soberanía de Estado de los venezolanos y pretende someter la soberanía de Estado de los demás países. Afortunadamente ha habido contraposición. Lo que está pasando en Nicaragua. Exactamente. Y apoyado por la práctica cubana, no digo cubana, perdón, digo castrista, comunista, soviética incluso, porque todo esto es titereado desde Rusia, desde la antigua Soviet. Es un antiguo proyecto. Eso no es nuevo. Por eso no es que me hablan, no, que Cuba, no. Cuba no tiene recursos para hacer por eso ver a Maduro como tal. Maduro es un títere. Tumbar a Maduro no vale de nada. Es el sistema, es el régimen y hay fuerza para ello. Claro, sí se puede. Y precisamente hablando de esa fuerza. Bueno, de allí es que viene esa elección. Es un proceso que este difunto traidor planeó primero montar la constituyente para la reelección inmediata. Esa fue la primera etapa. Al lograr la reelección inmediata, la reelección indefinida, que no la logró en el 2007 y la logra en el 2009. Pero después de lograr en el 2013, como esperaba, la reelección indefinida, entonces montaron una nueva constituyente que es la que está ahorita. Lo que pasa es que le sorprende la muerte. Y yo digo, gracias a Dios. Digo, gracias a Dios. ¿Por qué? Lo digo con toda sinceridad. No porque esté diciendo la muerte, sino porque realmente si ese ser humano subiera en el poder, fuera muy difícil sacarlo. Porque tenía carisma, tenía espíritu, sí, y no iban a poder contra él. Dios dijo, ustedes no van a poder con él. Se va de aquí. Eso lo creo yo hoy en día y por eso. Pero esto han metido la pata hasta los tequeteques, como dicen, se han embarrado hasta los tequeteques, por supuesto, hasta lo último, y han terminado de destruir el país. Pero la obra es de ese. Yo tengo una frase que digo,
¿quién es más peligroso? ¿Cómo dice? Más peligroso que mono con hojilla. ¿Has oído esa frase, no? Sí, bueno, ahora, ¿quién le dio la hojilla al mono? Mono con fusil. Con mono con fusil. ¿Pero quién le dio el fusil o quién le dio la hojilla al mono? El difunto traidor. ¿Quién es más peligroso? ¿Quién le dio la hojilla o el mono con la hojilla? Claro. Hablando de eso, hemos leído de público que varios países, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y los Estados Unidos, pues desconocerán los resultados de estas jornadas, no me gusta decirle elecciones, pero bueno, de esta jornada electoral. De este fraude electoral. electoral. De este fraude electoral. ¿Existe algún segmento de militares que, aprovechando esta oportunidad única o primera o gigantesca que dan estos tres países, se sumen a desconocer el resultado? Mira, puede ser que existan algunos militares que puedan desconocer, pero la cúpula militar es la que manda. Recordemos que esto es una institución vertical. Se han venido dando manifestaciones militares, constitucionarias, y es la gran cantidad de militares que ha detenido. Hay alrededor de 100, cerca de 100 militares detenidos. La gran cantidad que se ha ido de baja, la gran cantidad que está de desertor. Lamentablemente la Fuerza Armada ha ido mermando la reserva moral. Deben quedar algunos por allí. Y yo conozco algunos que quedan por allí. Pero lamentablemente dudo de que tengan la fuerza para poder rebatir esto. ¿Sabes? Como regla general, los pueblos son bastante nacionalistas. Aman su bandera, su escudo, su soberanía y tal. ¿No crees que esta posición de Estados Unidos, de Chile, de Argentina y Colombia, pues de alguna manera puedan tomarlo los venezolanos como una intromisión en sus asuntos internos? Mira, hay un sector que la pueda tomar, indudablemente. Los pueblos son muy manejables. Son manipulables desde ese punto de vista, por supuesto, y está siendo manipulado, pero bárbaramente, consuetudinariamente. Yo tengo que escuchar todos los miércoles al mazolandro de Cabello, el malandro con el mazo. Mazolandro me gusta. Mazolandro, sí, el malandro con el mazo. Sí. Entonces, mazolandro. En esas 5 horas de programa, eso es una manipulación, un engaño, una mentira, una falacia permanente, pero es una inducción a manejar esa masa desde el punto de vista comunicacional perennemente, permanentemente, y meter en el cerebro, en la psique de militares y de civiles. Por supuesto, no digo que no haya pensantes, sí hay pensantes entre ellos, pero de una manera u otra es difícil poder obtener bajo la pretensión o bajo la vocería de uno u otro el que haya una intervención militar, o bajo esa, o cómo contrarrestar esa propaganda comunicacional que tiene el régimen en contra de cualquier asistencia humanitaria, porque ciertamente desconocer estas elecciones es humanitario. ¿Por qué? Porque este fraude electoral va a ratificar la imposición de un modelo totalmente contrario a la democracia, contrario a la vida humana, contrario al desarrollo humano. Es contrario a la vida, de todas maneras, porque genera el hambre, genera la insalud o el atentado contra la salud, muere constantemente, todos los días muere hambre, o por falta de alimento, o por inanición, o por falta de atención de salud. Entonces, cualquier acción cometida hacia este régimen es humanitaria, desde todo punto de vista. Militarmente no tienen una fuerza para poder contrarrestar una fuerza multinacional o de los Estados Unidos. No existe. Pero no es cuestión de invasión, cual conquista, cual ocupación militar extranjera. No. Más bien como liberación. Es liberación. Ahora, yo digo, como militar, como venezolano, como ciudadano y como nacionalista, que vivo con ello, necesario es que haya organización en el país, que haya una preparación de acciones y que haya una solicitud del pueblo, para lo cual propongo una consulta nacional. Yo estoy proponiendo un plan para Venezuela, si hay salida. Tengo trabajando, y se lo digo a la población, vengo trabajando un plan al que le he denominado, con el permiso de la familia de ese joven valiente, digno, que fue Neomar Lander. He utilizado el apellido de él, el plan Lander. Para decirle en 90 días al régimen, en 90 días,
los vamos a desalojar del poder usurpado. Ellos están usurpando el poder. ¿Por qué? En primer lugar, el 10 de enero del 2013 se monta el ilegítimo que no es totalmente venezolano, no es venezolano como tal, de manera ilegal. Chávez estaba muerto. Cerebralmente o como fuera, estaba impedido de asumir la presidencia de la República. Es decir, que no podía ningún vicepresidente asumir la presidencia. Tenía que asumirla el presidente de la Asamblea en ese momento y convocar elecciones en 30 días. Ese era lo establecido. Pues montaron su parafernalia, ocultaron al difunto y llevaron a 3 meses esas elecciones para poder fraguar el fraude del 13 de abril. Esa es la primera. Segundo, el fraude del 13 de abril, la segunda instancia. Se robaron esas elecciones, no podía ser candidato y se robaron también esas elecciones. Después, es el año pasado decretado abandono de cargo. Tampoco puede ser presidente. Y ahora recientemente el Tribunal Supremo, legítimo, lamentablemente en el exilio, ha decretado su separación de cargo. O sea, cuarta instancia. Es decir, ese por donde lo vean, por los 4 costados, no usurpa un poder. Y con todos sus séquitos deben ser desalojados. Y el pueblo. Hay 2 factores fundamentales que están ahorita. Uno, el primero, que es el principio y el fin último de la fuerza que hay que necesitar o requerir o emplear para desalojar el poder. La población. Mayoritariamente, entre el 70 y 90% está en contra de este régimen. Entre 70 y 80%. Es decir, mayoría absoluta. No puede una minoría superponerse a esto. La cantidad de violación de la Constitución está descrita allí. Y ese pueblo, que es el fin último, por el quien luchar, por el quien liberar, por el quien gobernar, por el quien emplearse a progreso, a futuro, la nación, estás diciendo el concepto perfecto. La nación tiene que desalojarlo, tiene que emplearse. Y el segundo factor es el internacional. Que eso que estás diciendo favorablemente y no debe ser descuidado. No se debe cansar lo internacional. Ojo al Cristo que de plata. Ojo por ello. Muchos se aburren. Muchos se aburren y lucha y lucha. Por ello es importante, primordial la dirigencia política, ¿vale? Que ha decaído considerablemente. Lamentablemente. No, yo no voy a señalar en forma particular o en forma general, o no voy a decir que si están cobrando, que si están... No. Pero la responsabilidad es ineludible en haber llegado al 2018 con este régimen usurpando el poder, teniendo la capacidad y la posibilidad de conducir a esa masa, a ese pueblo, que es el principio y el fin último de la política, para poder generar la democracia y el bienestar de ellos. Y hablando de ese pueblo, salimos a las calles en Venezuela y tenemos algunas opiniones de personas de a pie, de personas de pueblo, que algunas prácticamente y desgraciadamente no saben lo que dicen, y otros, digo no saben porque están influenciados por mucha propaganda que le han metido. Ajá. Y hablan de esta jornada electoral, y otros por supuesto lo hacen desde un total conocimiento y de un total aburrimiento de soportar a esa dictadura. Ahí las tenemos. Independientemente por quien vaya, tienes que ir a votar. Porque cómo te prestan, como quién gana si no te prestan. Tienes que votar, porque esto es obligado, tienes que votar. Independientemente de lo que vayas a hacer o lo que vayan a hacer, tienes que saber por quién va a votar. Pero tienes que votar. Los mejores que son los que están con el gobierno. ¿Sí o no? Si estás con el gobierno también. Es más, hasta lo del gobierno se está revelando, porque si yo no puedo llevar a colocar un queso y la gente peor se trae la vida. Son de fiar, porque no tenemos ninguna garantía de que van a ser limpias, honestas. Queremos que se realicen unas elecciones transparentes, limpias, y que todos acatemos lo que diga el CNE, que no influya en sus influencias que tiene el gobierno a través del CNE, y queremos que todos los venezolanos se dirijan a votar para poder sacar a Venezuela adelante y se acabe toda esta desidia que tenemos en el país. Un cambio total, unas elecciones limpias, cambiando el CNE y con
la observación de todos los países internacionales. El resto no vale la pena hacerlo porque igualito ellos van a ganar. Y horrible, lamentable. Toda la ayuda básica que deberíamos de tener no la tenemos, por ejemplo, como en los hospitales, las escuelas. Nada de eso tenemos. ¿No participarías en las elecciones venideras? Ahorita no. Sí, voy a participar en las próximas elecciones. Todos tienen que votar. ¿En quién vamos a confiar? General, como ve usted, aquí hay personas que desconocen la elección, hay personas que, influenciados por la maquinaria propagandista, pues dicen y ponen una ilusión en la posibilidad incluso de sacar a Maduro a través del voto. Sí. Y otros no, otros dicen que sí, que ellos están muy bien así, que todo está una panacea. ¿Cómo puede contar o cómo se puede llegar a esas personas? Mira, no es fácil llegar porque los medios los tienen. Por los medios y las redes sociales, muchos de esos, lamentablemente, ciudadanos no tienen acceso a las redes sociales y se las limitan incluso, se las limitan. Y nadie puede criticar, nadie puede juzgar. Se las limitan, también se las monitorean. Sí, claro, pero nadie puede criticar, nadie puede juzgar a estas personas que en su nobleza, en su necesidad, en su esperanza, en su fe, cuando se le presenta alguna alternativa, opta por ella, porque no hay más nada. Lamentablemente la frustración, la desesperanza, la desilusión ha estado presente permanentemente en la mayoría del pueblo. Y un grupo, pues lamentablemente de venezolanos, opta por ir a votar, o va a optar por ir a votar el domingo 20. Yo le llamo a los venezolanos, a esos venezolanos fundamentalmente, y a los que no van a votar, no nos decaigamos del 20. Les aseguro que no habrá triunfo opositor o de ninguna persona extraña al usurpador del poder. Seguirá ahí. Será una ratificación de la violación del Estado de Derecho, de la violación de la voluntad popular del pueblo. Será una violación. Ya eso está cuadrado, ya eso está fraguado. Y se lo digo con toda responsabilidad, con toda certeza, como lo denuncié desde el año 2010, cuando dije que entre el 2007 y el 2009, una entidad cubana del castrismo preparó todo el aparato virtual para que garantizara el triunfo del difunto traidor en el 2012 y se mantiene. Muchos se preguntan, ¿por qué ganaron entonces el 2015? Porque la programación que es utilizada para una elección de circuitos electorales no es la misma que la presidencial. Hasta el último rincón del país vota por una persona u otra, mientras que en las elecciones parlamentarias no. Entonces no puede el CNE o no puede el sistema controlar todo el ámbito nacional desde el punto de vista de un solo programa en informática, en computación, como pueden entender. Pero en los elementos de una sola elección, donde va el mismo programa, desde Caicara del Orinoco, hasta la Piedra del Cocuy, hasta los Pijiguao, hasta allá la península de Paraguaná, hasta la Margarita, hasta allá del Tamacuro, en Caracas, hasta el último rincón, es el mismo sistema electoral. Y ellos fraguan todo, más allá del ventajismo que utilizan en presión, en retirar testigos, en hacer el goleo. Los oficiales utilizan oficiales muy afines al régimen, que le pagan incluso soldados, sargentos, etcétera, etcétera, para que hagan el goleo, sacando el testigo. Si quedan de 1000 votos, o 1000 votantes que están ahí, y votan 500, los otros 500, después que terminan, se lo agregan. Pero más allá de eso, el sistema permite que tiene un colchón de 2 millones de personas, 1,5 millones que no son de huella, y otras tantas que utilizan a los muertos, utilizan a quienes no votan nunca, a que están en Australia, que están aquí en Estados Unidos y que nunca han votado, pero están inscritos. ¿Y saben a quiénes ponen a votar? A cubanos, a nicaragüenses, a salvadoreños, con cédula de esa persona. Eso es así. Eso me lo explicó unos disidentes cubanos que trabajaron en la sala situacional de Miraflores. Eso lo expliqué yo en el 2010, se lo expliqué a la mesa de la Unidad Democrática, le expliqué el sistema. Yo particularmente soy ingeniero electrónico
especialista en sistemas telemáticos, en redes de transmisión de datos y en radiocomunicación. Conozco el sistema y es la forma, una de las formas. Eso de la huella, un voto que practicó o recomendó la Unión Europea en el año 2006, después del 2007, la optaron y la UCI cubana, ¿sabes cuál la usa? La Universidad de, bueno, su rector y con Ramiro Valdés programaron todo ese material, todo eso para garantizar el triunfo del difunto traidor 2002. Y eso es lo que se mantiene, a diferencia de alcaldías, de gobernaciones y de legislativas, porque no se puede utilizar el mismo programa, porque se tiene que diversificar. Allí emplearon algunos casos donde puntualmente los aplicaron para que garantizara el triunfo de quien ellos quisieran y permitieran entonces, esa democracia disimulada. Pero entonces, ¿qué pueden hacer los venezolanos después del 20? Digo, salir vamos a la calle los estudiantes no podemos salir. Masacre como no podemos salir no podemos salir a tientas. Claro. Tiene que haber organización, tiene que haber una plataforma, tiene que haber una preparación de acciones. Yo propongo un plan en ese orden, donde haya un tiempo límite. Yo he hablado de 90 días, un mes que nos organicemos por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación posibles, que lleguemos a todo el país, a través de pinta, a través de volante, a través de correr la voz. Ahí el nombre de que te hablé de Lander. ¿Qué significa Lander? ¿A qué le he dado yo como nombre Lander? Primero la L de libertad. Y constituir una alianza nacional por la democracia en resistencia, donde agrupe horizontalmente todo el país. No hay partidos políticos. El país es el objetivo. Se pueden integrar. Claro que se puede, deben integrarse los partidos políticos. Pero la conducción de la misma debe ser la sociedad civil. Y debe ser a través de un programa. Por supuesto, no voy a presentar aquí las estrategias de ellos, pero sé factible. Y le digo a la población, hay trabajo para esto. Se está haciendo y este año, Dios mediante, de ponerse en práctica, es desalojable del poder Nicolás Maduro y todo su séquito. La fuerza de la población integrada, articulada, organizada, preparada, es factible como principal elemento, principio y fin último de poder desalojarlos del poder y lograr la democracia en el país. Y por supuesto el respaldo internacional. Sí es factible, ¿vale? Sí es factible. Se requiere sí moral, se requiere hablar claro, se requiere caracterizar lo que estamos enfrentando. No es cualquier régimen, no es un régimen democrático, no es esta pantomima a la cual le van a dar legitimidad a algunos, lamentablemente, candidatos que están ahí presentes. Eso es mentira que van a ganar. Eso está preparado y le están dejando correr para darle una legitimidad a ellos y poder tener una oposición a sus anchas, a su medida, tal cual como la manejaba Stalin, tal cual como la manejaban los soviéticos, tal cual como la manejaban los países comunistas, y ya prácticamente desalojar el poder. Viene definitivamente el Estado comunal a través de la Asamblea Nacional. Viene, como lo dijo el Masolando el miércoles pasado, la desarticulación de la Asamblea Nacional a partir del 5 de... que la robaron ya. Pero que a partir del 5 de junio, pero tienen una piedrita en el zapato allí. Dijeron inicialmente, oigan bien, dijeron inicialmente, no, que vamos a unas elecciones para que también sacarlo. Se dieron cuenta de que no iban a poder por ese error y la postergaron a partir del 5 de julio, cuando se le cumple la mitad del periodo. Eso no es cierto, eso no lo habíamos dicho. Ahí está, lo dijo el Masolandro el miércoles pasado, que vamos por recoger la firma para desalojar, para quitarle para revocar el mandato de algunos diputados. Y lo pueden hacer, porque tienen la Constitución y tienen el poder. ¿Y quién se le va a negar? ¿Te vamos a tener asamblea? No, no vamos a tener ni siquiera asamblea. Entonces, sí, pero sí vamos a tener la fuerza del pueblo. Y yo llamo a toda la diáspora venezolana, desde donde se ocupe, donde esté, a seguir luchando por el rescate de Venezuela, por el rescate de la democracia, por la libertad de Venezuela. Y si tenemos que regresar al país, regresaremos al país. Yo regresaré al país. Y yo con este plan, con la orden que sea, porque la libertad de nuestro país está en juego permanentemente con esta gente. Yo me pongo el dedo a la cabeza con este plan de activarse, de darse, yo estaré a la cabeza o estaré en medio de la gente. Llegando lo primero que van a hacer, no, ni son que eso era. Yo estuve 10 meses clandestino en Venezuela. Entré y salí. Con ayuda de militares, seguramente. Amigos. Entré y salí. Y eso me permitió y eso me permite. Conozco al enemigo y tengo amigos que me van a permitir. Y le digo, me la juego. Pero si como militar no me la juego, la vida, bueno, no puedo ser militar jamás.
ni poder ser general jamás, ni puede que se me llame general jamás. Si tengo que luchar, tengo que luchar en mi territorio. Y le pido a la opinión internacional. Este tipo de régimen, pues la emprende contra sus opositores, es cierto, pero más la emprende contra aquellos que en algún momento formaron parte de ellos. Eso lo toman como una tradición flagrante. Mira ahora cómo está Baduel ahora mismo. Que la tomen. Que la tomen ya. ¿No tiene miedo que te No tengo miedo. No tengo miedo que me fusilen. La vida por mi país, por la patria, por la libertad, por la democracia. Mi familia. Que me perdone mi madre. Lamentablemente, mi familia. Pero la libertad será la retribución de cualquier sacrificio y cualquier desprendimiento en función de ello. Porque vimos lo que sucedió con este, ¿cómo se llama? Oscar Pérez. Oscar Pérez. En la gloria esté. Ya, pero quedan muchos venezolanos, quedan millones de venezolanos. Yo apoyo aquello, pero tengo que decir, porque al menos ese fue mi punto de vista, que cuando el señor tomó el helicóptero, cuando el señor se fue a la Manigua, al monte, cuando el señor estuvo en la clandestinidad, muchos decían que era parte de Maduro, muchos decían que era parte de... Yo no lo dije nunca. No estoy hablando de usted, estoy hablando, o sea, muchos decían, yo sé. no, este es algo orquestado con Maduro, no sé qué. ¿Y qué pasó? Lo dejaron solo. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Sí. Entonces, no puede suceder eso igual con usted. No, no va a suceder. Precisamente trabajo para que no suceda. Trabajo para que no suceda. Nos vamos a unos comentarios. Nos queda muy poquito tiempo, Juan, pero vamos a leer todo lo que podamos acá. Dice Ernesto Ferrer Mena, le pregunta que por quién usted cree que delató a Oscar Pérez. La delación de Oscar Pérez no viene propiamente como una delación, es producto de un trabajo de inteligencia en primer lugar y producto de las torturas que hicieron con una persona detenida. Eso lo reveló el propio Mazolandro el día después o la semana siguiente al hecho ocurrido con Oscar Pérez. Es decir, no hubo una delación de alguna persona en particular. En medio de todo esto, pues, juego, sí pueden haber habido alguna que otra información que se haya fugado. Pero no desestimemos la labor de inteligencia que viene haciendo este régimen, que está en todas partes. Y, por supuesto, significaba para el régimen la captura de Oscar Pérez, la joya de la corona. Y tenía que acabar con su vida como acabaron masacrándolo junto a sus compañeros. Dice Miguel de Sico que viva Venezuela y Maduro, tú sabes cómo es Miguel. Sí, claro, tiene su opinión. Mucha gente en el chat le arremetió. Uno de ellos fue Fran Penas Pera, que le diga que viva Maduro, pero en una prisión recogiendo jabón. La verdad que sí me gustaría a mí. Mucha gente que dice que hay que acabar con la dictadura en Venezuela. Dice Humencio Pérez que una vez se caiga Venezuela, se cae Cuba. Así sea, en Venezuela sí creo. Sí creo firmemente en ello. Sí creo firmemente. ¿No crees que es al revés, que primero tendría que caer Cuba y después? Si cae Cuba, puede ser que sea vinculante a Venezuela. Pero de hecho, la atención nuestra, la puedo decir yo por lo que existe en Venezuela. No lo puedo decir por lo de Cuba. Pero si bien, bienvenida sea la libertad de Cuba, y por supuesto que por simpatía, así como una granada hace explotar otra, caiga también la el régimen de Venezuela. ¿Cuáles son esos temas que crean descontento entre los militares venezolanos? El primero es el ser dominado por una fuerza extranjera, cubana, bielorrusa, rusa, china, iraní, como están insertos hoy en día dentro de la Fuerza Armada, y están sujetos a lo que ellos asesoran, no a los comandos, porque no comandan, pero prácticamente ejercen el comando cuando la asesoría o se cumple o se cumple. Ese es el primer lugar. Segundo, que no tienen la familia con los alimentos, no les alcanza el sueldo a tenientes, capitanes, comandantes, mayores. Yo estoy viendo generales que dicen no le alcanza. Porque no todos los generales... O sea, los generales tienen exactamente los mismos problemas que la población. Algunos. No, por supuesto, algunos. Los de la cúpula no. Los de la cúpula no. Pero generales que están allí y están cobrando sus comisiones por distintas causas. Generales tienen exactamente los mismos problemas. O los soldados, generales que están separados de los cargos porque piensan diferente. Eso fundamentalmente. Pero el que tiene un cargo, te aseguro que está cobrando por algo. Casi seguro de ello. Juan, una última pregunta por parte de Enrique Sorondo, el colega acá nuestro. Dice que ¿cuándo se va a acabar todo? Que si cree usted que algún día se puedan regresar a Venezuela.
si creo regresar a Venezuela. Y el cuándo no es una respuesta que nadie puede ofrecer. Ahora, yo particularmente he hecho, para responder cuándo, el día que un plan para escrito y establecido y puesto en ejecución, puede establecerse el día en que salga este régimen. Y yo propongo, humilde, modestamente, bajo una cantidad de ideas, bajo una cantidad de elementos que están compuestos y que hemos venido exponiendo a una que otra actor por allí, político, social, militar, para dar lugar a que se consolide definitivamente, porque te dije, 90 días. Es decir, que si mañana comenzamos ese plan, en 90 días puedo decirle y responderle, Maduro o el régimen cae. ¿De eso que estás diciendo? ¿Cómo? Responsable de eso. Responsable de lo que digo. Porque el pueblo quiere salir y la motivación tiene que estar dirigida hacia el pueblo fundamentalmente y el ámbito internacional para apoyar eso. Hoy estuvimos mirando en las redes sociales, incluso en el periódico Nacional, y vimos una manifestación, una pequeña manifestación en el hospital Alfonso Pons de Zulia, que terminó con una brutal represión a médicos que lo que estaban pidiendo era pues restitución de los servicios médicos, la cantidad de medicinas que faltan. Ahí se los voy a poner, ahí se los voy a poner. Eso ha recorrido las redes sociales. Sí. Ahora, para ello hay respuesta. Pero la gente, cuando ve eso, no dice, hombre, ¿por qué voy a protestar yo si me va a pasar lo mismo? Pero ¿qué pasa? No es cuestión de protesta solamente. ¿Ok? Y eso es aislado. Entonces todo está abocado hacia allá. Y toda la fuerza es dirigida hacia allá. Claro. Yo propongo que esa protesta suceda en todo el país. No hay ni militares para tanta gente. No hay militares para tanta gente. Simultáneamente, corran la voz los médicos. No hay hospital que no se pare. Así no tenga nada que protestar. Proteste en solidaridad. Y eso es lo que nos debe acompañar a todos los venezolanos. Y no solamente ahí, sino a través de todo el mundo, todas las ciudades, ante los consulados, ante las embajadas, ante cualquier oficina internacional, y paralizar a este régimen en su gestión política en la forma que fuera. Y después hoy los médicos, mañana los profesores, todos los días, y por las redes sociales, campaña. Y a los militares ir a los cuarteles, rodear los cuarteles, y decirles lo que tienen que hacer, que para eso les paga el venezolano, el ciudadano, porque ellos cobran del ciudadano. ¿Es factible eso? Sí es factible. Ahora, se necesita una dirigencia que pueda articular, claro, que pueda gestionar, que pueda ver. Minutos antes de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones pasadas o de la farsa electoral pasada en Venezuela, la señora Mariela Castro, hija de Raúl Castro, felicitó públicamente a través de su cuenta de Twitter al mandatario venezolano, a Nicolás Maduro, por la victoria electoral. Cuando uno ve esas cosas, digo, ¿cómo puede Cuba enterarse de los resultados antes que lo dijera el CNE? En La Habana está una sala situacional con todo el registro nacional de Venezuela. Desde el 2007 al 2009 se instaló primero se planeó a través del satélite que se lanzó de China en el año 2009. Te lo digo como ingeniero, que yo veía la cuestión y porque la relación que tuve, todavía siendo militar, con algunos militares que estaban involucrados. Resulta que ellos lanzan el satélite porque Venezuela tiene la mejor posición geoespacial y el satélite baña desde las Pampas Argentinas hasta la Cuba y le iba a brindar una de las bandas de la frecuencia para ir a Cuba y conectarse con Venezuela. Pero se dieron cuenta que estaba Guantánamo y también baña Guantánamo y con una antena captaría toda la información y lo que va al aire es descifrable, es captable, es interferible. Entonces, ¿qué hicieron estos vagabundos del difunto traidor? Entonces contrataron la construcción del cable submarino y tenían que terminarlo pronto porque eso me lo explican los cubanos disidentes para conectar. Eso no es mito, señores. El cable submarino es el principal factor y si hay que destrozar y si hay que eliminar ese cable, tendremos que eliminarlo. No por el pueblo cubano, después se restablecerá cuando haya libertad, pero eso hay que atacarlo porque es ahí la conexión de ese sistema y porque maneja a su antojo el país a través de un cable, de un canal submarino que le permite 10.000
canales simultáneos de comunicación. Muchos venezolanos, y a usted ahora mismo lo repite, habla de Ramiro Vardés y de General Andoyo. Y otros tantos generales. Yo le quiero presentar a este señor que no es general. Su nombre es, y lo voy a leer acá, su nombre es Joaquín Suárez González. Él es la persona encargada de organizar las maniobras de la propaganda para las redes sociales y repartir entre un ejército de cibernautas que tiene Cuba las tareas que aprueba y supervisa el gobierno cubano. Fue felicitado por Maduro durante aquellas elecciones que se robaron todo y tal. Fue felicitado públicamente por Maduro. ¿No cree que este tipo de personas hace incluso más daño? Este tipo de ciberataques o de ciberacciones hacen mucho más daño que los asesores militares que puedan tener allá. Mira, todo es un sistema. Hace tanto daño como los militares que están allí en Venezuela. Y fundamentalmente asumamos de que el proyecto comunista de cualquier naturaleza en la historia necesitaba de una plataforma militar o de una plataforma institucional armada para sostenerse. Eso es fundamental. Es el problema y es la solución. Es el sostén y es la caída. Hoy el pueblo venezolano, por supuesto, no confía en esta Fuerza Armada, porque mayoritariamente en la vocería y en la cúpula está diezmada, plegada, genuflexa, quebrantada en su moral, en su ética. Hay algunos rasgos, quizás, en la base todavía, que nos permitan sembrar esperanza. Hacia ellos dirijo mi mensaje. 90 días. 90 días. De igual manera, Lander, esa libertad que hemos logrado a través de una alianza nacional por la democracia, en resistencia, sí, en resistencia, en acción. Ahora, este señor, por supuesto, hace daño, porque el manejo comunicacional es el otro sostén después del militar. No, y es la manera de influenciar en las redes sociales, en la manera, en la psique. Pero podemos todavía vencer eso. Todavía Venezuela es penetrable comunicacionalmente, porque todavía ellos no han podido establecer el control absoluto de las redes sociales, de la telefonía, de internet, y podemos llegar todavía. Y si lanzamos una campaña que precisamente está dentro del Lander, abrumadora, no van a tener tiempo de recoger los pedazos que le va a ocasionar eso. Necesitamos transformar esa mente, necesitamos ir a la psique del militar, a la psique del pueblo, a hacerle entender lo que están viviendo, a que no ver aquí solamente en la punta de la nariz, a ver su futuro, a ver el progreso que no se va a lograr con este régimen, que 20 años son nefastos, son brutales, es una ignominia destructiva y va a continuar en la pretensión de hegemonía del poder y de perpetuidad del mismo. Rafa, ¿tenemos alguna más pregunta? Sí, hay una persona que pregunta que si usted cree en una intervención norteamericana. No creo en una intervención norteamericana desde el punto de vista de lo que se ha planteado, se visualiza. Creo en la asistencia humanitaria desde el punto de vista de una fuerza multinacional. Ahora yo digo desde el punto de vista que sobre la mesa reiteran que está la opción militar. Como militar le pido al gobierno de Estados Unidos, le pido a los gobiernos que de haber alguna intención de esa naturaleza, que la considero adecuada desde el punto de vista de humanitaria, porque, como dije anteriormente, todo este régimen y todo proyecto que está en curso dentro de este régimen para perpetuarse en el poder incide sobre la vida humana. Y como va a incidir sobre la vida humana, va a causar muerte. Y ante esa perspectiva o esa perspectiva desde el punto de vista de gestión gubernamental de esta naturaleza, pues se hace necesario coartar, bajo no haber la posibilidad interna de que existe una fuerza de seguridad que lo impida, pues que haya también la asistencia a la intervención militar. Pero que los militares que estamos afuera, que los militares que estamos adentro, que los políticos, que la sociedad civil se organice, que pida al pueblo que haya esta intervención, que el pueblo decida y que finalmente se le presente no solamente a los Estados Unidos, sino ante las organizaciones de Estados americanos, ante la Organización Nacional
a la Organización de las Naciones Unidas, el que haya finalmente una intervención desde el punto de vista humanitario, pero que el pueblo esté organizado, que esté preparado y haya quienes se responsabilicen de ello desde el punto de vista político y militar. Si usted regresara a Venezuela con su plan de los 90 días, me encantó el Lander, y por desgracia encontrara la muerte en su tierra, ¿a quién le dedicaría su último pensamiento? A mi madre. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes, ¿verdad? Ha sido un placer. Nada, esto ha sido un programa que me parece muy interesante. Ustedes compártanlo, por favor. Hemos estado conversando con el general Antonio Rivero. Ha sido para mí un placer conversar con él. Espero que para ustedes también. Mañana nos vemos a la misma hora, si Dios quiere y el diablo lo permite. Pasado en esta semana, pues tendremos el viernes, vamos a estar hablando sobre todas aquellas hipótesis y respuestas y preguntas que tenemos de la desaparición física de Camilo Cienfuegos en Cuba. El miércoles estaremos conversando con Malú Trevejo, la cubana que arrasa en las redes sociales, y también mañana estaremos conversando con una abogada de migración para contestar un montón de preguntas que ya nos han hecho. Y el jueves, Pollito Tropical, acá en Juan al medio. Así que ya sabes, toda la semana la tenemos con cosas que a mí me parecen muy interesantes. También la semana que viene vamos a estar conversando con algunos de la familia del general también venezolano Baduel, que en este momento está preso. Así que nada, muchísimas gracias por estar. Ya saben ustedes, mañana a la misma hora nos vemos acá en Juan al Media. Chau, chau. Hola Juan, un saludo desde aquí, desde My Cosmetic Surgery, la clínica número 1 de toda la nación. Hoy quiero hablarles de una cirugía que muchas personas, sobre todo las mujeres, no realizamos, y es la cirugía de los brazos